El saludo cordial, jóvenes, señoritas, suscriptoras, dale un like al canal. En este caso, en el marco de la educación a distancia con la estrategia Aprende en Casa, semana 33, continuamos con nuestro proyecto Visibilizamos el aporte científico de las mujeres en el quehacer científico y tecnológico. Como experiencia de aprendizaje de esta semana 34 es... concluiremos la experiencia de aprendizaje, visibilizamos los aportes de las mujeres en la ciencia, donde conocerás el impacto, los aportes científicos y tecnológicos de algunas mujeres y argumentarás sobre la necesidad de promover la igualdad de oportunidades en el campo de la ciencia y la tecnología para todas y todos. Tu reto será responder la siguiente pregunta. ¿De qué manera podemos fomentar la participación de las niñas y las mujeres en el campo científico en nuestra comunidad? La competencia que trabajamos esta segunda semana del proyecto es explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. La competencia transversal gestiona su aprendizaje de manera autónoma y responsable por parte de los estudiantes. Muy bien. En el marco entonces del desarrollo de competencias y la movilización de sus capacidades, evaluamos los aportes científicos y tecnológicos de las mujeres. Como premisa e iniciar esta sesión 34, los factores en la formación científica de las mujeres. En el análisis de este estudio se expone que en el Perú las mujeres han ingresado y avanzado progresivamente en lo académico, científico y profesional. Sin embargo, este progreso ha sido mínimo y es el ámbito relacionado con la ciencia y tecnología, uno de los menos homogéneos. Por ello reflexionaremos sobre algunos de los factores que influyen en la formación científico-técnico de las mujeres. Entonces, es el escenario, si bien es cierto, se ha avanzado, se ha incorporado la mujer en el quehacer académico, profesional, pero hay un problema en la parte científica y tecnológica. Entonces, eso analizaremos en esta sesión. Entonces, atentos, recuerden, suscríbanse al canal y también ponle un like para conocer sus y comentarios también, obviamente, ¿no? Desde luego que sí. ¿Cuáles son esos factores que influyen en la formación científico-técnico en las mujeres? Se ha considerado 6 factores. Empezamos. Escasa orientación en el proceso de elegir una carrera profesional. Ausencia de modelos profesionales. Claro, por ejemplo, en la familia, es importante. Falta de profesores informados y capacitados sobre las carreras de ciencias. Qué compromiso. Por eso que es importante estos tipos de eventos. Percepción de que la ciencia y la tecnología es importante para el desarrollo sostenible, pero no es valorado en el Perú. Pocas experiencias escolares en ciencia, tecnología e innovación. Por ejemplo, este año, un año atípico, no hubo en nuestra región lo que es el concurso de la Feria Escolar de Ciencia y Tecnología. Pero sí tengo conocimiento que ha habido en otras regiones, por ejemplo. Se está minimizando. ¿Por qué? No sé. Escasa cultura científica en los estudiantes. Estos son los factores, entonces, que de repente son motivos que las mujeres no se involucran en la parte científica. Algunos factores. Pueden haber más, no hay problema, los citas, pero estos son los principales que se ha encontrado. Las mujeres en la historia de la ciencia. En la historia de la ciencia, muchas mujeres han dedicado su vida a la investigación científica y tecnológica, logrando hacer importantes descubrimientos, hallazgos e inventos a favor de la humanidad. Por ello es importante conocer sobre algunas de las mujeres científicas más importantes de la historia de la ciencia y que son en la actualidad modelos y referentes para las nuevas generaciones. La ONU estima que alrededor del 90% de trabajos del futuro necesitarán personas formadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, o sea, el modelo STEM. Asimismo, se estima que se crearán oportunidades más o menos a 58 millones de puestos de trabajo en estas especialidades.
La ONU señala que en la actualidad menos del 30% de los investigadores en el mundo son mujeres. Un dato importante a considerar para nuestro país. Mujer que da la cara por la investigación científica en el Perú. En este caso, pues, en las universidades se promueve lo que es el trabajo científico y también a partir de los colegios. Ahí son los semilleros científicos. Por eso que el Club de Ciencias de Chamar se llama el positrón, por ejemplo. ¿Por qué el positrón? Porque es el electrón, ustedes saben muy bien que el electrón es carga negativa, pero el positrón es la antipartícula, es el positrón, electrón carga positiva. Muy bien, las mujeres en la ciencia. Te ofrecemos una relación de algunas mujeres más importantes de la ciencia. Hay muchas, obviamente, con, con mucho respeto. Empezamos por este lado. Carolina Helser, Ada Lovelace, Marie Curie, Lise Meitner, Rosalind Franklin, Margarita Salas, Elizabeth Brockman, Flora de Pablo, entre otros. Citando por eso. ¿Qué hicieron estas señoras, mujeres científicas en la historia? Carolina Herschel se convirtió en una brillante astrónoma que descubrió nuevas nebulosas y cúmulos de estrellas. Fue la primera mujer en descubrir un cometa publicado por Royal Society y la primera mujer británica en obtener un salario por desarrollar trabajos científicos. ¿Recuerdan? Los trabajos científicos tecnológicos son remunerados. ¿Acuerdan, joven? Ada Lovelace es considerada la primera programadora de ordenadores de la historia y la persona que inició el sistema informático que conocemos en la actualidad. Trabajó con Charles Babbage, matemático y científico británico. Juntos trabajaron en la calculadora denominada máquina analítica. Muy bien. Ana María Curie, perdón, fue una de las mujeres científicas pioneras en el estudio de la radiación. Descubrió dos elementos importantes, ya lo sabe usted, el radio y el polonio. Fue la primera mujer en recibir un premio Nobel de Física y luego el de Química, 2 veces, 1911. Con ello se convirtió en la primera persona en recibir 2 premios Nobel en categorías distintas. Lise Meitner fue una física sueca de origen austriaco que junto a su compañero de investigación Otto Hahn trabajó en el estudio de elementos radiactivos. Lise fue quien calculó la energía liberada en la fisión nuclear y quien acuñó dicho término. Otto Hahn ganó premio Nobel por este descubrimiento, mientras que Lise Meitner no fue tomada en consideración por el comité del Nobel. Qué lamentable, ¿cierto? Esto como pasó en el caso de Albert Einstein. Albert Einstein, si bien es cierto, es un gran científico del siglo XXI, pero lo que aportó más en lo que es con el nombre relatividad especial, ya, fue su esposa, Mileva, su primera esposa, una gran física de esa época. ¿Ya? Y luego Albert Einstein lo denominó como teoría de la relatividad, pero ¿quién fue la creadora al 90%? Fue Mileva, su esposa. Pero en esos tiempos no estaba permitido divulgar científicamente a las mujeres. ¿Se dan cuenta? Pero la conciencia de Albert Einstein, cuando logra el premio Nobel, todo el dinero que obtuvo le dio a Mileva. Entonces sacan su cuenta, sacan sus conclusiones. ¿Por qué lo hizo? Muy bien, continuamos. Rosalind Franklin. Desde muy joven tenía interés muy importante sobre en ser científica. Logró registrar la doble hélice del ADN en una fotografía. Es decir, me refiero al nucleótido del ADN con la base nitrogenadas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, concatenando con la adenina con la timina o adenina citosina, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa, esa coherencia de la base nitrogenadas logró demostrar Rosalind Franklin. Después la que se hizo famoso ya fue Watson Crick a nivel de la doble hélice. Pero Rosalind Franklin, una mujer, es la que registró, en este caso, que el ADN era en forma de hélice. ¿Te dan cuenta? Margarita Sales fue una de las más notables científicas españolas.
doctorada en biología por la Universidad Complutense en Madrid. Una de sus principales contribuciones a la ciencia fue el descubrimiento del ADN, polimerasa, es decir, una enzima que permite separar, y es responsable de la replicación del ADN. ¿Ves? ¿Se da cuenta? O sea, esta enzima, ¿ya? Permite a la división del ADN, que se llama la replicación del ADN. Elizabeth Blackburn, científica australiana, doctorado en biología molecular, premio Nobel de Medicina, descubrió la telomerasa, otra enzima a nivel de lo que es los cromosomas. Esta enzima alarga los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, que influyen directamente en la vida de las células. Sus investigaciones sobre telomerasa contribuyeron al estudio de la terapia contra el cáncer. ¿Se dan cuenta? Y Flora de Pablo, labor científica de esta doctora española especializada en biología molecular, se centra en la investigación de procesos de proliferación, diferenciación, competición y muerte de las células. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué está pasando en el Perú? No tenemos ni una mujer científica en el Perú. Todo se menciona de otros países. ¿Cuál es su respuesta? Es que lamentablemente en nuestras universidades no se están invirtiendo adecuadamente en lo que es implementación de los laboratorios especializados con instrumentos de alta generación. ¿Entiende? Ejemplo, microscopios. Obsoleto es utilizar, por ejemplo, los binoculares. Actualmente existen microscopios de barrido electrónico, es decir, ya no es necesario mirar solamente a nivel de los ojos, sino con las pantallas, ¿ya? Y otros instrumentos especializados que no cuentan los colegios, las universidades. Ahí está entonces el problema, falta de inversión en ciencia y tecnología. Eso es lo que nos hace falta en nuestro país. Políticas en ciencia y tecnología. ¿Por qué impulsar políticas de ciencia y tecnología con equidad de género, por ejemplo? La ONU considera que la ciencia y la tecnología tienen el poder de transformar, así es, respondiendo a las prioridades de la población mundial y en específico a lo de América Latina y el Caribe. Aquí un dato importante, por ejemplo, ahora del SARS-CoV-2, por ejemplo, la Universidad Cayetano Heredia, ya a sus inicios de la pandemia, mencionó que tenía ya, por ejemplo, las pruebas rápidas, pero el Estado no lo permitió. Prefirió, ¿qué cosa? Comprar de otros países. ¿Se dan cuenta? Igual, la práctica de PCR, por ejemplo. La Universidad de San Marcos, juntamente con la Universidad Cayetano Heredia, han logrado hacer estos tipos de pruebas para diagnosticar el virus SARS-CoV-2 del COVID-19. Pero ¿por qué no le dan esa oportunidad? O sabiendo que tienen esa potencialidad, ¿por qué no invierten en nuestra universidad para que nosotros demostremos lo que es ciencia y tecnología? Sacan sus conclusiones. Asimismo, manifiesta que la ciencia y la tecnología juegan un rol fundamental para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. Y está cerca, estamos 2020, a 10 años más. ¿Cómo estará nuestro país a 10 años más? Con esta recesión económica que estamos padeciendo producto de la pandemia. Además, precisa que entre los obstáculos que podrán afectar el logro de los objetivos está la persistencia de brechas de género en el campo de la ciencia y tecnología e innovación, CITI. Esta brecha limita la participación y contribución plena de las mujeres en estas áreas y reduce el impacto de la ciencia y tecnología en el desarrollo. Obviamente, no hay una coherencia. Se identificaron dos grandes retos. Uno, en este caso, la importancia de proponer las estrategias y acciones concretas. El primer factor crítico, el contexto latinoamericano, es la escasa participación de mujeres en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, el modelo STEM. Y el segundo, obstáculos a la carrera científica de las mujeres. Una de las estrategias sería incluir formalmente las perspectivas de género en sus políticas nacionales en torno a la ciencia y tecnología, de modo que se establezcan políticas públicas
que sean capaces de actuar estratégicamente en todas las etapas del ciclo de vida de futuras científicas y científicos del Perú. Los objetivos son promover la participación de las mujeres en ciencia y tecnología e incorporar el enfoque de género en las decisiones institucionales. Igualdad de oportunidades. ¿Cuál es la situación de la ciencia y tecnología en el Perú? Bueno, estos datos son de universidades. De repente algunos estudiantes de nivel de educación básica regular no van a lograr entender, pero me voy a explicar brevemente. DINA, antiguamente, que significa Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores, DINA, ¿ya? Ahora se llama CITI, de Ciencia y Tecnología e Innovación. El número de inscritos es de 71.946, de los cuales 25.000 son mujeres, involucradas en la ciencia y tecnología e innovación tecnológica. Esto lo demuestra DINA, que es adscrito a CONCITEC. Y CONCITEC significa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, el registro de investigadores en ciencia y tecnología del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, Regina, que también es una entidad, tiene registrado a 400 investigadores calificados. En el estudio también se forma en cada 3,8 varones registrados en DINA. En promedio hay una mujer que se dedica a la ingeniería y tecnología. Me explico. Para estar registrado en Regina, uno tiene que publicar libros, ser autor o coautor, publicar artículos científicos, pero en páginas indexadas, como Alicia, Scopus, entre otros. Entonces, suscribirse a estos tipos de artículos científicos no es barato. Por ejemplo, averigüé, en Cielo cuesta 3.000 soles, en Scopus cuesta 9.000 soles, solo para publicar artículos libres. Entonces, el problema es el costo. Si alguien te financia, excelente. El problema es el dinero para lo que es la inversión. Por esa razón siempre se menciona, por ejemplo, aquí, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Revela que aunque las mujeres significan más del 50% de escolares y universitarios, solo el 32% egresados son mujeres. Además, las mujeres representan el 29,2% de estudiantes matriculados. Entonces, en tanto que en el campo de la investigación, solo el 31,9% son de sexo femenino, lo que da un total de 4,2 hombres frente a una mujer investigadora. Esa es la proporción, se dan cuenta. Pero nuevamente le reitero, para inscribirse o ser considerado tanto en DINA, CITI o Regina, tiene que pasar un proceso de evaluación, tener un código de ORCID, por ejemplo. No es sencillo. Esto por eso, estos datos son más para universidades. Pero teniendo en cuenta como resultado, se refleja para a nivel de educación básica regular. Muy bien. En el estudio, ¿cómo fortalecer el quehacer científico tecnológico? El objetivo, identificar aspectos comportamentales, cognitivos y contextuales que podrían influir y condicionar en las mujeres el desarrollo de la carrera de ingeniería. Conclusiones recomendadas. La creación de centros de apoyo para los estudiantes de ingeniería en la tipología de mujeres e ingeniería. Establecimiento de una estructura departamental oficial de igualdad de género dentro de la universidad. Valorar a la mujer, ya que aporta a incrementar el acervo del conocimiento científico para una mejor toma de decisiones y el desarrollo de la ciencia y la comunidad. En nuestro medio, también hay mujeres con saberes ancestrales. Por ejemplo, el teñido, en este caso de los junco totora. Esto es un conocimiento científico, no cualquiera lo puede hacer. El color variado que se observa para el tejido de las canastas no es sencillo. Eso requiere un conocimiento científico, pero ellos lo tienen como un conocimiento ancestral que vienen practicando de generación en generación. Entonces, si de repente a la comunidad de Vegeta o alrededores que hacen este tipo de prácticas científicas, lo incluyéramos en la currícula escolar, cómo o cuál es la composición de esos teñidos, ya estaremos haciendo un poco de ciencia y tecnología, ¿no creen?
Así es, jóvenes. Muy bien. La ciencia, tecnología y género enfoca en problemas actuales. En la actualidad, en las áreas científicas y tecnológicas, el tema de equidad de género es considerado un desafío permanente, realidad en que debemos llevarnos a investigar las causas y consecuencias, a fin de actuar y garantizar un mayor posicionamiento de la mujer en el campo científico y tecnológico. Los estudios sobre ciencia y tecnología género han ayudado a comprender de mejor manera la naturaleza de la ciencia y tecnología. Eso es un importante dato que tenemos que considerar para lo que es los problemas actuales. ¿Cómo influye el género en el desarrollo científico-tecnológico? Claro, aquí las perspectivas de género, eh, acceso a servicios, recursos y oportunidades entre hombres y mujeres, ¿ya? Se presentan algunas reflexiones sobre las contribuciones de políticas públicas, desarrollo de vocación con los altos estándares de calidad en condiciones de equidad desde la educación básica regular. En el ámbito científico, las mujeres tienen muchas menos oportunidades de desarrollarse. Asimismo, cuentan con pocos incentivos para incidir en el campo de la ciencia, dadas las grandes desventajas frente a sus pares hombres. Pero eso, repito, depende también mucho de la familia, ¿ya? Que de repente impera mucho el machismo y no es continuado de repente en el colegio, menos considerado en la universidad, y entonces es una cadena de incidencias que no tienen oportunidades. Pero hay que rescatar ese valor, hay que rescatar ese aspecto importante. Muy bien. El trabajo científico y su invisibilidad, inequidad. Los seres humanos son reconocidos mundialmente por su legajo científico. Esto es natural. En este contexto es importante plantearnos ciertas preguntas. ¿Piensa que las investigaciones científicas es un campo solo para hombres? ¿Por qué? Lógicamente, la exclusión e invisibilidad de las mujeres en el desarrollo científico y tecnológico es una cuestión histórica. Y en plena era del siglo, conocimiento del siglo XXI, en nuestro país, cerca del bicentenario, sigue existiendo una brecha de género en el ámbito de las ciencias. Es decir, me refiero a las niñas, por ejemplo, ahora que se acerca la Navidad, ¿por qué necesariamente lo van a regalar muñecas? Estás orientando para que ella sea futura madre de familia, va a criar a sus hijos, ¿eso le está formando? ¿Eso le estás entrando en el chip? ¿Por qué no compra, por ejemplo, un kit de robótica a la niña? ¿Ves? Qué diferente para este panorama, ¿cierto? No, no, pero para los hombres sí lo compras el kit de robótica, para mujeres un kit de juegos de cocina, por ejemplo. Ahí empieza la diferencia, inclusive el mercado laboral, ¿ya? La venta, ¿no? Las niñas orientados para qué y varones para esto. O sea, a partir de ahí creo viene lo que es la inequidad, viene desde la familia. Bueno, y para reflexionar, un dato importante, la ONU, en el ámbito científico, solo el 30% de las personas se dedican a la ciencia y tecnología. Ingeniería y matemáticas son mujeres. Además, eh, algunas contribuciones notables a la sociedad en los campos de literatura, paz y ciencia, en cuanto a las categorías científicas, tanto economía, física, química y medicina, se ha premiado a 1.226 científicos, de los cuales solamente han ido 24 mujeres. ¿Se dan cuenta? Un dato muy importante. ¿Cómo crees que podríamos promover el ingreso de las mujeres en el campo de la ciencia y tecnología? Bueno, impulsar en la educación básica y superior. Acciones orientadas a reducir las brechas de desigualdades entre mujeres y hombres en el desarrollo científico y tecnológico. Empezar, repito, por la familia, luego en la educación básica, me refiero a básica regular, inicial, primaria y secundaria, por ejemplo. Motivar e incentivar la participación de las mujeres en todas las áreas del conocimiento, en particular en aquellas relacionadas con la ciencia y tecnología de la investigación. ¿Se dan cuenta? Importantes datos. Cuando terminas tu proyecto, es decir, tu actividad de la semana 34, aquí tenemos una pequeña rúbrica. Si logras describir acciones con estos criterios, ya estás en inicio.
Si a su vez explicas, aportas científicamente, contribuye de acuerdo a los criterios, estás en proceso. Pero si un poco más de repente explicas, argumentas, eh, promueves en tu comunidad el quehacer científico, eh, detallas o analizas la cuestión de lo que es los aportes científicos de tu comunidad en nuestro medio, de repente en la provincia, en la región, comunidad, logro esperado. Pero si aparte de eso de repente logras hacer artículos, investigas, promueves juntamente de repente con la persona que están a tu alrededor, ya, logro destacado. Estos son las rúbricas de los 4 criterios importantes o 4 niveles en la cual se evalúa a los estudiantes. Y finalmente, terminamos con esta frase de Marie Curie: nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y no soy inferior a ninguno de ellos. Interesante su reflexión de ella, y téngalo en cuenta usted que tiene hermanas, hermanitas, su madre, valórelo, sus tías, etcétera, familiares. Promueva lo que es la ciencia y empieza por ahora, por ejemplo. De repente conversa en tu familia, tienes una hermanita y das tu opinión. Ahora que viene la Navidad, no permita que regale una muñequita. ¿Por qué no lo regales un kit de robótica? ¿Por qué no lo regales de repente un kit de la NASA? Algo que tenga que ver con ciencia y tecnología. ¿Me entiende? Entonces, con esos datos importantes, agradezco por su atención. Suscríbanse al canal y denle un like o un comentario sencillo y humilde de tu parte. Muchas gracias, muy amable.